Buenas tardes a todos y muchas gracias por atender este evento que estamos organizando como un reconocimiento profesional a nuestro amigo y compañero Félix Prieto. Félix, que ha estado durante muchos años en sistemas genómicos y en la Fundación Quaes, apoyándonos, asesorándonos y enseñándonos pues, todo lo que él sabe sobre el ámbito de la genética. El doctor Prieto estudió en Salamanca, estudió medicina en Salamanca y desde allí se trasladó a Valencia con una beca de la Sociedad Española de Hematología a trabajar en el laboratorio del doctor Forteza, introduciéndose en lo que eran las primeras técnicas citogenéticas. Y esa beca, que iba a ser de 6 meses nada más, pues se alargó por un periodo de 3 años, donde se formó completamente en esas tecnologías. A partir de ahí se pasó al Hospital de la Fe, al servicio de hematología también, donde continuó desarrollando ese aspecto nuevo y novedoso que era la citogenética hematológica, y allí fue donde realizó su tesis doctoral, que versó sobre las nuevas técnicas de bandeo para diferenciar los cromosomas humanos. La verdad es que a partir de ese momento empieza ya el trabajo de Félix como genetista y poco a poco pues va avanzando en sus conocimientos y va organizando lo que fue el laboratorio de genética del Hospital La Fe, que en aquel momento pues era un referente a nivel nacional. Durante, no sé, 30 años aproximadamente, o 40 años, ha estado dirigiendo ese laboratorio hasta hace unos pocos años que se retiró, y ese retiro pues fue aprovechado para pasar a dirigir científicamente la empresa de sistemas genómicos, donde ha estado y hasta que se mudó a la Fundación Quaes como vicepresidente de la fundación. Perdón. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Félix hace muchos, muchos años, posiblemente más que muchos de todos los que están ahí, porque lo conocí a finales de los años 70, cuando yo empezaba a incorporarme también en el mundo de la genética, y para mí, pues Félix era un referente. En aquel momento estaba Paca Ballesta y Egozco en Barcelona, estaba Tamparillas en Zaragoza, estaba Goyanes en La Coruña, y estaban Luchi Barreiros y Andrés Sánchez Cascos, que fue mi maestro, en Madrid, y Félix obviamente en Valencia. Y todos ellos fue ese pequeño grupo que se encargó de introducir la nueva ciencia de la genética, y más concretamente la genética y la citogenética clínica en el mundo sanitario. Quizá desde el principio, por mi interés en el ámbito de la citogenética hematológica, pues tuve como punto de referencia a Félix, que también era un área en el que estaba muy interesado, y por ello pues le fui siguiendo sus trabajos y sus publicaciones que hacía en una revista española que se llamaba Sangre, que era la revista donde se escribían todos los trabajos de hematología clínica, pero también las nuevas cosillas que se iban haciendo en el ámbito de la genética. Y bueno, esos avances eran no solamente de publicaciones, sino también sus investigaciones, pues identificación de nuevos marcadores cromosómicos, etcétera, que luego los presentaba en congresos, mejor dicho, en el único congreso que existía entonces en nuestro país, que era el Congreso de la Sociedad Española de Genética Humana, y allí pues tuve la oportunidad de ver todos esos avances que se iba produciendo en su laboratorio. Bueno, yo también me fui haciendo mayor y en vez de solamente seguirle y ver lo que publicaba, pues ya tuve la oportunidad de colaborar con él en algunos trabajos, no solamente en la famosa revista Sangre, algunas publicaciones, sino también en una revista americana que se llamaba Cancer Genetics and Cytogenetics, y que era en aquel momento
pues el referente internacional sobre la citogenética tumoral. Durante los años 80 o 90 mantuvimos unas vidas científicas paralelas en nuestros laboratorios respectivos, porque fuimos introduciendo las técnicas de genética molecular. Y eso hizo que no solamente colaboráramos a nivel individual, sino que colaboraran ya nuestros laboratorios. Y así, además de la oncogenética, pues se empezó a trabajar también conjuntamente en colaboración en la oftalmogenética, en la neurogenética y en algún otro área más. Todo ello, indudablemente, gracias al trabajo de Félix y de Lourdes, que le estuvo acompañando desde el principio de los tiempos, y de la incorporación de gente nueva, de Paco Palau, de Magdalena Benito, de Paqui, de Millán y un largo etcétera. Bueno, lo cierto es que los trabajos del laboratorio de Valencia de Félix pues eran muy buenos, y eso le llevó por aquella época a que le ofrecieran, que le dieran el Premio Nacional Reina Sofía de Prevención de las Discapacidades por los trabajos que estaba realizando en aquel momento sobre el retraso mental. Un trabajo totalmente merecido y que además venía a compensar pues la humildad con la que había estado desarrollando esos trabajos a lo largo de todos los años. Yo la verdad es que solamente puedo decir cosas positivas de Félix, porque es una persona que era una persona totalmente colaboradora, totalmente dispuesta a ayudar siempre a los demás, y que a pesar de la diferencia generacional desde el punto de vista científico que teníamos, pues yo siempre mantuve con él una excelente relación. Félix fue no solamente un referente, como ya he dicho antes, sino también un luchador por la genética, porque fuera reconocida oficialmente. Y esto, pues, desgraciadamente no lo ha podido ver él, yo tampoco. Esperemos que podamos llegar a verlo, pero si no, lo verán las futuras generaciones con total seguridad. Y además, las futuras generaciones no se van a olvidar de Félix ni de sus trabajos, porque sus trabajos y sus publicaciones están ahí. Cada uno se va a quedar con lo que más le guste o con lo que más le interese. Y yo personalmente, me voy a quedar con el cromosoma Filadelfia asociado al nombre de Félix, aunque el mundo anglosajón haya sido siempre un poco reacio a ese reconocimiento. Pero para mí, realmente, el cromosoma Filadelfia supuso y supone uno de los mayores descubrimientos de los últimos 50 años, porque fue el primer marcador diagnóstico asociado a una determinada enfermedad, la leucemia granulocítica crónica, y fue un marcador pronóstico, y también fue un marcador de tratamiento, el primer marcador de tratamiento, y que fue el punto de partida para lo que hoy día es la medicina individualizada. Pues Félix, desde aquí y en nombre, en representación del mundo de la genética, quiero trasladarte mi reconocimiento por tu labor que has realizado, primero en el ámbito de la genética global y después en sistemas genómicos en particular. Y, por supuesto, trasladarte también mi agradecimiento por el legado que nos dejas. Y lo cierto es que debes sentirte muy orgulloso por toda la actividad que has realizado. Muchas gracias por todo, Félix. Y no voy a gastar más tiempo. Te cedo la palabra para que nos cuentes con toda tranquilidad los acontecimientos que han ido marcando tu vida en el ámbito de la genética. Cuando tú quieras, Félix. Buenos días. Gracias, Javier, por tus palabras que me llevan a recordar otros tiempos que, por desgracia, ya no volverán. Ha sido un placer conocerte, sobre todo cuando en la época que estuviste en la Fundación Jiménez Díaz. La fundación que ha sido para nosotros una ayuda importantísima en muchos
facetas, sobre todo cuando la época de diagnóstico prenatal, que fuimos allí a aprender las técnicas y acompañé yo a los ginecólogos del Hospital La Fe para que aprendieran a tomar la biopsia de corion. El doctor Díaz de Casens tuvo la amabilidad de enseñársela por indicación y mediante la presentación del profesor Andrés Sánchez Cascos, que desde aquí quiero enviarle mi más cariñoso recuerdo. Muchas gracias, Javier, por tu amistad y por la colaboración que hemos tenido en la vida de la genética. Antes de empezar, quiero expresar mi agradecimiento a la Fundación COAES por permitirme presentar esta memoria. Esperamos contribuir con sus hallazgos a la prevención de las enfermedades de base genética. Quiero también expresar las gracias a Miriam Pastor y a Francisco Crespo por la ayuda que he tenido en la elaboración de esta memoria científica. Sobre mi biografía, nací en el año 1940 en Cantalapiedra, un pueblo cercano al Madrigal de las Altas Torres, donde nació la reina Isabel la Católica. Estos pueblos están localizados en la confluencia de las provincias de Salamanca, Ávila y Valladolid, es decir, la Castilla profunda. Inicié la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, el año 1959. Y un año después de finalizar la carrera, vine a Valencia el año 1966, financiado por la Caja de Ahorros, actual Bancaja de Valencia, con la beca Forteza Bover por un valor de 25.000 pesetas, para estar 6 meses en su laboratorio y completar mi formación en hematología. Esta estancia se prolongó durante 3 años. En el año 1974 presenté mi tesis doctoral en la Facultad de Medicina de Valencia. Precisamente coincidiendo con los años de mi formación universitaria, se produjeron unos descubrimientos muy importantes para el desarrollo de la citogenética constitucional y oncohematológica. Estos hallazgos fueron el descubrimiento de la estructura del ADN, la introducción del choque protónico para realizar el cariotipo y conocer que tenemos 46 cromosomas, el descubrimiento del cromosoma Filadelfia en pacientes con leucemia mieloide crónica. El síndrome de Down se debe a una trisomía del grupo G. La fitoinaglutinina estimula los linfocitos y los transforma en linfoblastos. Esto se debe junto al descubrimiento de las técnicas de bandas para identificar los cromosomas y sus aberraciones, fueron decisivos para que la genética recibiera el impulso para transformarse en lo que son hoy sus diversas vertientes: genética médica, genética clínica, dismorfología, citogenética, genética molecular, genética bioquímica, asesoramiento genético y diagnóstico prenatal, farmacogenética y genómica. Todas ellas se basan en hechos científicos comprobados y forman parte de la medicina basada en la evidencia. Esto permite que la medicina sea cada vez más personalizada. Mi formación en el laboratorio del doctor Forteza fue decisiva para poderme incorporar al mundo de la genética. Mi vida profesional comienza al incorporarme al servicio de hematología del Hospital La Fe en mayo de 1969. Aportaciones más importantes en citogenética hematológica. Año 1967. Forteza y colaboradores, mediante estudio autoradiográfico, identificamos el cromosoma extra responsable del síndrome de Down como un cromosoma de replicación tardía que pertenece al par de cromosomas del grupo G de menor tamaño. En la imagen tenemos el cromosoma extra del síndrome de Down, que es un cromosoma de replicación tardía, como el par de cromosomas que tenemos aquí del grupo G, donde se ve que además es un cromosoma, el extra del síndrome de Down, que corresponde al par del grupo G de menor tamaño.
Año 1970, Prieto y colaboradores identificamos el cromosoma Filadelfia como un cromosoma que replica precozmente y forma parte del par de cromosomas del grupo G de mayor tamaño. Aquí tenemos el cromosoma con satélites grandes, de donde se deriva el cromosoma Filadelfia, y vemos que forma parte del par de replicación precoz, es decir, el par que aparece menos marcado. Además, dentro del grupo G es el par de mayor tamaño. Según estos hallazgos, el cromosoma Filadelfia resultante de una deleción y el cromosoma extra responsable del síndrome de Down son miembros del distinto par. Llegar a este hallazgo le costó 10 años al mundo de la genética, debido a las limitaciones técnicas de entonces, que nosotros conseguimos resolver, y estamos de acuerdo con el editorial del British Medical Journal de agosto de 1970, porque fuimos muy afortunados al estudiar una paciente que tenía el cromosoma Filadelfia con satélites grandes, que hicieron posible combinar el estudio morfológico con el estudio radiográfico. Aquí tenemos el cromosoma Filadelfia con estos satélites excesivamente grandes que nos sirvió de cromosoma marcador. La prioridad de este hallazgo ha sido reconocida por el profesor Beatty de la Universidad de Oxford en Lancet, volumen 2, año 1971, y a pesar de esto ha sido catalogado en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia entre los hallazgos más relevantes de la genética a lo largo de su desarrollo como ciencia, y debería contar como homenaje al profesor Forteza Bover, que gracias a la citogenética en España en los años 60 del pasado siglo estaba a nivel internacional. Quizá por esta y otras omisiones, la profesora Silvia de la Universidad de Londres, en el capítulo que escribe sobre la historia del cromosoma Filadelfia en Clinics in Hematology, de febrero de 1977, termina con esta frase: The priority of the Spanish worker in identifying the Philadelphia chromosome has not been sufficiently appreciated. La prioridad de los investigadores españoles en la identificación del cromosoma Filadelfia no ha sido suficientemente apreciada. Vamos a remontarnos al año 1981. Han transcurrido 11 años desde que se introdujeron las técnicas de bandas para la identificación de los cromosomas. Ha sido tiempo suficiente para que los diversos autores publicaran sus experiencias de aplicar las técnicas de bandas a los enfermos hematológicos. Mitterman y Levan han revisado 1.871 neoplasias, llegando a las siguientes conclusiones. Las alteraciones citogenéticas detectadas en el cáncer no se producen al azar. Las alteraciones cromosómicas implicadas influyen en el desarrollo del cáncer debido a los genes que llevan. Otra conclusión es que algunas alteraciones estructurales y numéricas implican mal pronóstico, y los pacientes con estas alteraciones pueden ser resistentes a la quimioterapia. Recordemos algunas de nuestras aportaciones. Año 1976. Con motivo de la 19ª reunión de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia celebrada en Oviedo, el profesor Rollman organiza un simposio sobre la anemia refractarias en el que describimos por primera vez el isocromosoma 17 de brazos largos en un paciente con esta enfermedad. Este cromosoma había sido descrito ya en otras enfermedades, sobre todo en los brotes plásticos de la leucemia mieloide crónica, pero es la primera observación en la que se ha sido observado. Aquí a la izquierda tenemos, dando fe de lo que estoy comentando, el trabajo de Mitterman y Levan, donde recogen los diversos autores y las aportaciones que han hecho en las distintas enfermedades hematológicas. Año 1978. Encontramos en un paciente de 14 años diagnosticado de leucemia linfoblástica aguda una línea celular con 26 cromosomas. Aquí tenemos 4 metafases, cada una de ellas con 26 cromosomas. Y aquí tenemos el cariotipo de 2 de ellas.
Se trataba de una población celular con un menor número de cromosomas descritas, con el menor número de cromosomas descritas hasta entonces, con capacidad de crecer y proliferar. Habían sido descritos dos casos parecidos a este, uno en Francia con 27 cromosomas y otro en Buffalo, Estados Unidos, con 28 cromosomas. Los tres casos tienen la peculiaridad de que el cariotipo de estas células, son los pares 10, 14, 21 y los cromosomas sexuales están presentes por duplicado. Además, estas leucemias responden mal al tratamiento. Año 1981. Es decir, 3 años después de nuestra primera publicación sobre estos 26 cromosomas en leucemia linfoblástica aguda, Loren y colaboradores publican en la revista Blood un caso idéntico al nuestro. Se trataba de una hembra en la que se confirman los hallazgos anteriores, es decir, las leucemias caseapoides constituyen un grupo aparte de mal pronóstico. Aquí vemos que los cromosomas, los que estaban representados por duplicado, siempre el 14 y el 21, y los cromosomas sexuales. En nuestro caso era un varón en vez de ser una hembra como es este. Otra alteración importante que detectamos es el cromosoma derivado del cromosoma 16, cromosoma DER16, translocación 116 y resistencia al tratamiento. Año 1978. Mujer de 60 años con leucemia mieloblástica aguda. En ella describimos por primera vez el cromosoma DER16T116 en médula ósea. En este caso no haya sido descrito previamente en ninguna otra enfermedad, sino que es la primera vez que nosotros lo hemos encontrado en el mundo. Este cromosoma está integrado. Al identificarlo por bandas GES, está integrado por los brazos cortos de un cromosoma 16 unidos en los brazos largos de un cromosoma 1 y a su vez unidos por las heterocromatinas de ambos cromosomas. En las bandas C se confirma esto que pongo de la participación de las heterocromatinas del cromosoma 16 y del cromosoma 1. Este cromosoma está integrado, como digo, por un cromosoma 16 que ha perdido parte de sus brazos largos, donde van genes supresores, y que dan al material genético de los brazos largos de un cromosoma 1, donde van oncogenes. Además, participa en la translocación heterocromatina paracentromérica de los cromosomas 1 y 16. La heterocromatina puede inactivar genes por metilación. Este cromosoma va asociado a mal pronóstico y resistencia al tratamiento. Cromosomas muy parecidos a este hemos descrito en un paciente con síndrome mielodisplásico que evolucionó a leucemia aguda y mal pronóstico. Y en otro con sarcoma de Ewing con recidiva y metástasis precoz. También encontramos trisomía de brazos largos del cromosoma 1 traslocados en un cromosoma 19 en un paciente con retinoblastoma. Aquí tenemos dos cromosomas marcadores que están integrados por los brazos largos del cromosoma 1 traslocados sobre el 19. En un paciente con retinoblastoma y en un paciente con linfoma de Burkitt adicional que tiene, entre otras alteraciones, un cromosoma marcador por duplicado que resulta ser una translocación, aquí lo vemos en la imagen, translocación I1. Este paciente tiene un clon celular con 31 cromosomas. En la imagen está representado solamente los cromosomas del par 1, donde se ve una trisomía 1 y dos marcadores. De estos dos marcadores que están integrados por brazos largos del cromosoma 1 y por parte de otro cromosoma que con bandas C se ve que son heterocromatina y con bandas Q se ve que la heterocromatina que corresponde al cromosoma 1 en los tres cromosomas y sin embargo en los dos finales esa heterocromatina se identifica por la intensidad de fluorescencia con un cromosoma I. Por tanto, es una translocación 1I. Finalmente, encontramos una translocación compleja en un paciente con anemia refractaria y mieloblastosis parcial, en el que el material genético del cromosoma 1 pasa a los brazos cortos del cromosoma 3 y de aquí al cromosoma 11,
banda Q23. Esta banda Q23 está implicada en leucemias agudas. Estas aberraciones cromosómicas que he comentado son como auténticos misiles para que el cáncer progrese, porque retiran del genoma de las células tumorales los genes supresores que frenan el crecimiento celular y añaden genes que son genes que lo activan. Actualmente están siendo estudiados en centros de genética molecular de todo el mundo para tratar de conocer cuáles son los cambios de estructura y función en el material genético que llevan a las células normales a la anarquía de las células tumorales. Vamos a ver otra alteración de agrupamientos 11q3 en leucemias agudas. Hay un grupo de leucemias en las que participa la banda 11q3, cuya frecuencia varía según sus formas de presentación. Las formas del adulto tienen una frecuencia no superior al 3,5%, mientras que en los niños menores de 1 año su frecuencia oscila entre 40 y 70%. La translocación más frecuente es la 411q21q23. Aquí la tenemos en la imagen. No. Sí. El primer caso estudiado por nosotros corresponde a una mujer de 48 años, este caso de arriba, que además de la translocación tenía una trisomía 6. Aquí está. Hizo una recidiva con infiltración dermatológica por células blasto y respondió mal al tratamiento. El segundo caso corresponde a un lactante de 20 meses. El padre trabajaba en pintura de automóviles con métodos muy primitivos. Pudiera tratarse de una leucemia congénita por tóxico sin útero, en este caso un espermatozoide mutado por la profesión del padre, pero en otros casos pueden ser tóxicos sin útero durante la gestación. Incluso en un embarazo gemelar, si se dieran las circunstancias de tóxico sin útero, puede producirse la alteración clonal en un gemelo y después pasar al otro gemelo produciéndose el mismo tipo de leucemia en los dos gemelos. Además de estas opciones, hemos presentado evidencia de que el tratamiento intensivo con epipodopilotosinas, el telopósido y el topósido, en pacientes con cáncer previo, es muy alto el riesgo de que surja una leucemia secundaria por alteraciones de la banda 11q3. Estas leucemias secundarias a tratamiento intensivo se desarrollan en un corto periodo de tiempo, 6 meses o 1 año, en leucemias mieloides agudas del tipo M4 o M5 de la clasificación de FAB, sin ir precedida de mielodisplasia. Aquí tenemos una de las leucemias de estas leucemias con esta morfología en células de médula ósea y con este cariotipo en el de las células de médula ósea donde se ve el cromosoma 4 del lesionado que se ha traslocado el material a la base distal del cromosoma 11, además de una trisomía 8 y otras alteraciones. En la siguiente diapositiva vemos en otro paciente la citología de la médula ósea y la alteración citogenética, que en este caso es una deleción de la banda distal del cromosoma 11, unido a otras alteraciones entre las cuales están la trisomía 8 y otras alteraciones además. A diferencia de las leucemias secundarias por agentes alquilantes ya conocidas, que cursan con monosomía 5 y 7 y sirven y van precedidas de mielodisplasia. Siguiente diapositiva. Aquí vemos resumido lo que son las leucemias secundarias de varios agentes alquilantes, radiaciones y tóxicos, que son leucemias que van precedidas de mielodisplasia y en la citogenética presentan una monosomía 5 y 7. Sin embargo, en estas que hemos descrito nosotros de quimioterapia intensiva por neoplasia previa, empleando el telopósido o el topósido, deriva la leucemia, como decían, leucemia mieloide tipo M4 o M5 en un periodo de tiempo de 6 a 12 meses, y la alteración citogenética que se encuentra es translocación o deleción de la banda 11q23. Según esto,
Es tentador proponer que el gen lesionado en estas translocaciones producidas por la terapia intensiva pueda denunciar un mecanismo similar subyacente al implicado en las leucemias congénitas. Los resultados de este estudio sobre leucemias secundarias a tratamiento intensivo están publicados en el número especial dedicado al 10º aniversario de la revista Cancer Gene Cytogenet, en la que formó parte del comité editorial durante 20 años, cuando era editor jefe el profesor Avery Asamberg. Por otra parte, las aportaciones más importantes en citogenética constitucional han sido la localización del segmento cromosómico responsable del síndrome de Cri-du-Chat. Vamos a remontarnos al año 1976, en el que, y previamente Niebur, en el año 1932, en carta al editor de Human Genetics, asignaba el segmento responsable a la porción distal de P14 y la porción proximal de P15. Aquí tenemos en la imagen la zona que asignaba Niebur en la carta que mandó a Human Genetics, diciendo que la zona responsable era la banda P1, la porción distal de la banda P14 y la proximal de la banda P15. Esta es la zona delimitada. Mi experiencia en el estudio citogenético de 3 pacientes con este síndrome me dice, en el hospital La Fe, me dice que la banda P14 no participa en este síndrome, como dice Niebur, y que el segmento responsable debería circunscribirse a la banda P15. Así lo hice constar en el trabajo publicado en Análisis Españoles de Pediatría en 1976 y en mi tesis doctoral. Aquí tenemos el resultado del estudio citogenético en los 3 pacientes con síndrome de Cri-du-Chat. Tuvimos la suerte de encontrar que los 3 pacientes tenían dirección a distinto nivel. Uno a nivel de la banda P13, en la zona más proximal al centrómero. Otro en una zona más distal, más de la parte medial de los brazos cortos. Y otro en la parte la delección corresponde solamente a la parte distal. Aquí se ve claramente que la banda P14 está conservada y el paciente presenta síndrome de grito de gato. En 1978, Niebur responde y confirma nuestros hallazgos, reconoce que las bandas G son más, aquí lo especifican en el trabajo que él hizo de contestación y que mandó a la revista Human Genetics. Confirma nuestros hallazgos, reconoce que las bandas G son más específicas para identificar esta zona 5P que las bandas P utilizadas en su estudio. Las bandas G en 3 pacientes, Prieto y colaboradores en 1976, parecen indicar que la delección, según dice él, de la banda 5P15 es más importante. La aplicación de al menos 2 métodos de tinción complementarias a 35 pacientes estudiados en esta publicación última de Niebur no nos ha permitido localizar el segmento causal con más precisión que Prieto lo hizo en sus 3 pacientes. Otras investigaciones confirman la no participación de la banda 5P14. En 1984, Walker y colaboradores estudian una paciente que presenta una delección no terminal, sino como eran las nuestras, sino intersticial. Una paciente con delección intersticial de la banda 5P14 y ni ella ni ninguno de sus 3 hijos, que heredan el cromosoma presentan el síndrome del grito de gato. Poco tiempo después, en 1986, Oberhauser y colaboradores demuestran que la banda 5P14 puede ser deleccionada sin presentar efectos fenotípicos aparentes. Niebur hace también un estudio epidemiológico, citogenético y clínico en 331 pacientes, de los cuales 34 los aportaba Dinamarca. Revisa además la procedencia del resto de los pacientes. España aporta 7 casos, de los cuales 3 procedían del Hospital La Fe, y España ocupaba el 9º lugar a nivel mundial por el número de casos aportados. 3 países como España aportaban 7 casos: Australia, Checoslovaquia y Escocia. Mi tesis doctoral incluye este tema y fue realizada con una beca del Fondo de Investigaciones Sanitarias.
y la memoria presentada al concurso nacional entre las becas concedidas fue galardonada con el segundo premio de investigación del FIS y una dotación económica de 100.000 pesetas. Fue la primera tesis realizada íntegramente en el Hospital La Fe y presentada en la Facultad de Medicina de Valencia, como decía al principio, en el año 1974. Aportaciones más importantes a la genética clínica. Año 1980. Braquidastilia y defecto de conducción cardíaca en 3 generaciones. Este síndrome es conocido como síndrome del corazón malo tipo español. Año 1967. Síndrome dismórfico asociado al retraso mental ligado al cromosoma X. Estudio de ligamiento para localizar el gen responsable. Año 1990. Citogenética y genética molecular del retraso mental ligado al cromosoma X. Aplicación al diagnóstico de portadoras y prenatal. Autores: Félix Prieto, Francisco Martínez, Francisco Palau, Madalena Benito y Lourdes Badía. Trabajo galardonado con el Premio Reina Sofía 1990. Este premio tiene una especial relevancia, por lo que representa el apoyo de la institución monárquica para prevenir las enfermedades psicofísicas. El traer un hijo a este mundo es el hecho más importante en la vida de cualquier ciudadano, y si este no viene bien es una decepción terrible. La monarquía, consciente de este gran problema, estimula la investigación en este campo para que los niños nazcan sanos y reducir así los problemas de la paternidad al mínimo. Año 1997, Premio Pamplona 1997 en reconocimiento a la trayectoria profesional en el campo de la genética humana. Este mismo año, Premio de Investigación Ordesa. Premio a la labor realizada como presidente de la Sociedad Española de Genética Humana entre 1975 y 77. La Unidad de Genética y Diagnóstico Prenatal, de la que soy fundador y he sido su director hasta mi jubilación en el año 2005, está integrada además por otras secciones con líneas de investigación sobre discapacidad mental, neurogenética, dismorfología. Han realizado más de 20 tesis doctorales, además de publicar más de un centenar de trabajos científicos. En el año 2017 tuve el honor de que se me concediera una placa de reconocimiento y agradecimiento por mi dedicación a la unidad de genética del Hospital La Fe. Esta memoria ha sido posible porque hay todo un equipo de trabajo integrado por médicos, biólogos, enfermeras, técnicos de laboratorio, auxiliares de clínica y secretarios que han dado lo mejor de sí mismos sin regatear esfuerzos que han hecho que hoy día la unidad de genética y diagnóstico prenatal sea un referente indispensable a nivel nacional e internacional en la prevención de las deficiencias psicofísicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix, por ese recorrido, pequeño recorrido que has hecho de un largo camino que has realizado también. Antes de continuar, se me olvidó decir inicialmente, al principio, que si alguien quiere hacer algún comentario o quiere hacerle alguna pregunta a Félix, que lo puede hacer sin ningún problema, que lo escribe en el apartado de preguntas y yo lo recibo y se lo transmito a él. Vamos a tener, os voy a dar un par de minutos o 3 para que os vayáis animando por si hay alguien que quiere realizar esas preguntas. Félix, la verdad es que ha sido, visto ya con tantos años por detrás, es ingente la labor que ha realizado y sobre todo no has dicho nada de su aplicación a la clínica, pero es que es algo espectacular la aplicación que tienen todos estos descubrimientos a la clínica, tanto en la faceta del cáncer como en la faceta de diagnóstico constitucional, diagnóstico genético. No has comentado nada sobre el diagnóstico prenatal, pero también fuisteis uno de los centros pioneros en ese aspecto. Y realmente la combinación de todo ello ha permitido, por un lado, prevenir los problemas de subnormalidad y de retraso mental con las investigaciones que habéis realizado y por otro lado, hacer evolucionar y extender toda esa tecnología a distintos sitios del país. Yo no sé si serías capaz de decirme de qué te sientes más orgulloso en estos años, de alguna investigación concreta. Sí. Félix.
Bueno, yo tengo que decir que es bastante amplio el campo que se toca en la unidad de genética, pero creo que los resultados más importantes que se han conseguido en la unidad han sido a nivel de la discapacidad mental. En el retraso mental, las aportaciones han sido muy importantes y se han hecho publicaciones pues, que han tenido una repercusión enorme. Creo también que en la citogenética, en lo que respecta a estos cromosomas marcadores, describimos, como he dicho, el cromosoma DER16 con translocación 1,16, y creo que este cromosoma está siendo actualmente un punto de referencia en todos los centros de investigación de biología molecular del mundo para tratar de ver qué es lo que pasa bajo el punto de vista molecular, qué alteraciones son las que se producen ahí para que las células se alteren y pasen de ser normales mejor dicho, sean tan agresivas y que acaben con la naturaleza. Y Félix, ¿qué época de toda esta que has comentado y que has vivido te parece más interesante y más desafiante? La primera época de descubrimientos de síndromes, sobre todo desde el punto de vista citogenético, o la segunda época donde la genética molecular se ha dedicado a otra cosa distinta, al descubrimiento de síndromes por fallos genéticos. ¿Cuál de las dos etapas te parece más interesante? Yo creo que las dos épocas han sido importantes. La primera época, pues, porque en la que se hacía la descripción de síndromes, y en la segunda época en la que, bueno, en la primera época en la que se ha ido localizando bajo el punto de vista citogenético las alteraciones, y la segunda época en la que bajo el punto de vista molecular se ha podido ir aplicando, en fin, de los especialistas a poder reconocer lo que son las alteraciones moleculares que dan el significado y el sentido de lo que eso representa para las células. Y vamos a pasar a la fase final de este homenaje por parte, en este caso, de la doctora Lourdes Badía. La doctora Lourdes Badía, como la mayor parte de todos vosotros sabréis, ha sido la persona que ha estado desde el principio al lado de Félix, desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista de trabajo. Ha seguido la misma trayectoria, estudios en Salamanca, laboratorio del doctor Forteza, donde se introdujo ya en las técnicas de citogenética, y luego el Hospital La Fe, donde hizo la tesis doctoral. Han sido vidas unidas durante muchos años y, como digo, desde el punto de vista profesional también. Ella va a ser la encargada de cerrar este acto como genetista. Muchísimas gracias, Lourdes, y un abrazo. No hay de qué, un abrazo. Venga. Buenos días. Yo agradezco a la Fundación Quaes la oportunidad que me ha dado de participar en la presentación de nuestra memoria científica. Tengo que reconocer que que tenemos una generación afortunada. He realizado la carrera de medicina en el momento que se desarrollaban los hospitales en nuestro país, década de los años 60-70, que ha sido una oportunidad para acceder a ellos. Las plazas existentes en hospitales en el país, cualquiera de las plazas existentes en hospitales del país. Terminé la carrera en el 1967. Tuve suerte porque cuando terminé la carrera el profesor Forteza Bover estaba esperando mi llegada. Después de una estancia de 2 años fui aceptada en hematología del Hospital La Fe. En 1973 fui contratada como médico adjunto. El servicio de hematología necesitaba personas porque había mucho trabajo asistencial y mi incorporación fue muy bien acogida por la colaboración en el trabajo hematológico diario. Además, como habíamos aprendido técnicas de citogenética,
estando con el doctor Forteza, nos pareció que montarlas en el hospital sería de gran utilidad para el futuro, aplicando estas técnicas a enfermedades hematológicas y a pacientes dismórficos del hospital. Incluso más adelante, cuando se consiguiera la despenalización del aborto, habría que desarrollar esa técnica porque en Europa y en América ya se estaba empezando a realizar. El trabajo que había que realizar fue enorme. El montaje de las técnicas de citogenética había que hacerlas por las tardes. Actualmente el material es desechable, pero cuando montamos las técnicas era material de vidrio que había que limpiar meticulosamente y esterilizar con gran precisión para evitar la contaminación de los hongos. Aquí vivimos la importancia y la sentencia que oíamos del doctor Forteza: el laboratorio empieza en el fregadero y termina en el fregadero. Verdaderamente era así en esa época. Prioridad del montaje de las técnicas era fundamental para conocer nuevos hechos, el montaje de nuevas técnicas y aportaciones que han sido reflejadas en la memoria científica. En la década de los 80 había que dar cabida a la unidad de genética molecular. Esto se realizó incorporándose a nuestra unidad la doctora Magdalena Benedito y Francisco Palau, mediante un convenio con la Cátedra de Genética de la Facultad de Biológicas. Se incorporaron a continuación Francisco Martínez, José María Millán y después Carmen Orellana y Silvestre Otra, que se incorporaron en diversas secciones para abordar bajo el punto de vista molecular las enfermedades de las distintas especialidades médicas, discapacidad mental, dismorfología, etc. Cada una de estas secciones se ha ido desarrollando a medida que la demanda asistencial iba imponiéndose. Cada uno con su protagonismo se ha acoplado a coordinarse a nivel nacional con otros hospitales e incluso algunas enfermedades de todo el mundo. Después de la jubilación, creo que también hemos tenido mucha suerte al contactar con genómicas, los sistemas genómicos de la Fundación Quaes, que han sido muy importantes para permanecer activos y desarrollar el interés de la genética y sus aplicaciones en la medicina actual. Muchas gracias. Yo no sé si querrán alguna pregunta. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias por tus palabras ya de finalización de este homenaje que le estamos haciendo a Félix por su implicación y por el trabajo que ha realizado todos estos años y las aportaciones que ha hecho desde el punto de vista clínico y a la clínica. También yo creo que hay que darle las gracias por ese grupo de alumnos que ha dejado, que ha enseñado y que ha distribuido esa escuela donde hay realmente reconocidos genetistas de lo mejor que tenemos en España y que obviamente pues tienen esa influencia o ese estigma tuyo de la formación que les has dado. Y bueno, por parte de Sistemas Genómicos también y de Fundación Quaes, ya sabes que fuiste en su momento un punto muy importante para todo el trabajo que a partir de ese momento empezó a desarrollar Sistemas Genómicos y que se ha mantenido hasta el momento actual. Hay mucha gente que te lo agradece. Yo personalmente te doy las gracias también en nombre de los genetistas españoles, en nombre de la Fundación Quaes y en nombre de esa escuela que dejaste en su momento. Gracias, de verdad, muchas gracias.